Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y por fin volvemos con las últimas noticias. Como sabéis, en España hay una epidemia gripal que ahora poco a poco ya estamos en el pico y parece que está como disminuyendo. Y nosotros también hemos caído, he estado una semana prácticamente mala. Me han prohibido salir fuera a la calle, aparte de que no podía. No podía salir a la calle, de hecho todavía arrastro la tos, pero por lo menos ya puedo hablar un poquito y tampoco puedo pasar mucho tiempo de momento al aire libre para no volver a decaer, para recoger todas las fuerzas que he perdido durante esta semana, que es increíble, y volver a salir por ahí fuera y grabaros unos vídeos interesantes sobre más pueblos, sobre nuevos lugares y ciudades que tenemos pendientes de grabar. Pero de momento vamos a hablar sobre las últimas noticias desde España. La primera noticia va a ser sobre las agresiones constantes a los sanitarios en nuestra provincia de Alicante, pero la triste realidad es que no es solo aquí, sino también en numerosos otros lugares, como cualquier provincia, cualquier comunidad autónoma de España, cualquier isla. Existen agresiones a los sanitarios. Y la verdad es que luego la gente se pregunta, ¿por qué faltan sanitarios? Porque nadie quiere trabajar en ese sector. Lo principal es obviamente la carga laboral, son las condiciones laborales que hay, pero aparte, encima, si te sientes infravalorado en tu puesto laboral, encima si te atacan, te golpean, te insultan, te empujan, te hacen de todo, te agreden. ¿Cómo queremos que haya más gente trabajando en sanidad? Por ejemplo, el último caso ha sido en uno de los hospitales aquí en la provincia de Alicante, uno de los hospitales generales, donde dos sanitarias han sido agredidas, acabaron con ataques de ansiedad, con muchísimo malestar, les han golpeado la cabeza contra el suelo, les han insultado, una situación que no entiendes como un ser humano. Puedo entender que hay gente que igual estará desesperada, hay gente que estará estresada, está enferma, pero hacer esto es algo muy, muy grave y obviamente han denunciado a la policía, lo que, ojo, sí es muy, muy correcto. El problema es que muchos sanitarios no denuncian, los médicos tampoco denuncian, lo toleran y al final pues las cosas como son. Pero lo cierto es que hay que denunciar y hay que pararlo porque muchísimos sanitarios sufren ya de por sí trabajan a deshoras. El otro día cuando estuve yo misma en el médico por la gripe, la médica me ha dicho hasta las 6 de la tarde había visto ella sola, en su turno solamente, más de 73 pacientes. Y los que le quedarán por ver todavía el resto de la tarde. Más de 100 personas seguramente habrá atendido este día. Y esto no es una carga normal laboral para los médicos. Lo mismo para enfermeros, celadores y cualquier otro personal sanitario. Y si encima muchísimos de ellos sufren acosos de este tipo, pues es que no nos sorprende porque nadie quiere trabajar en sanidad. Lo bueno es que si la gente entendiera que no puede tratar así al personal que está ahí para ayudarles y para curarles. Pero por algún motivo sigue habiendo muchísimas personas que igual están muy estresadas con la situación hoy en día, que tienen problemas de salud, problemas económicos, y lo plasman todo en la primera persona que ven, que muchas veces son los sanitarios, tristemente. Comentadnos cómo en vuestro país tratan este tipo de problemas, o tal vez no existen, quién sabe, y esta situación no se tolera en absoluto en la zona donde vivís vosotros. Aquí de momento lo único que piden es denunciar y reforzar la seguridad dentro de los hospitales en horas concretas cuando hay más afluencia, para evitar que algo así se vuelva a producir de nuevo. La siguiente noticia que os quería compartir es que España ya está poco a poco pensando en los problemas que le van a traer los posibles aranceles de Estados Unidos. Ya sabéis que desde que Trump se ha proclamado presidente decía que va a poner aranceles a todos los países, sobre todo países europeos obviamente,
porque Europa no compra coches de Estados Unidos, coches americanos, porque Europa hace esto, pero sí bien que quiere exportar sus productos a Estados Unidos. Entonces ha dicho, sí, pues entonces os pondré aranceles, que sería como un pago adicional, como un impuesto, en el caso de que quieran vender sus productos, pues eso, en Estados Unidos. Y la provincia de Alicante ya ha hecho sus números, porque han visto que ya han empezado a poner aranceles a otros países. Dicen que en nuestra provincia de Alicante, más o menos 1.800 empleos directos peligran si Trump decidiera pues, poner este tipo de aranceles. Y hay algunos sectores aquí que sobre todo estarían afectados. Por ejemplo, el sector de calzado. También existe el sector de mármol y agricultura sobre todo. Aquí tenemos que exportarán pues, limones, naranjos, me imagino que también de toda esta zona. Almendros, pueden ser aceitunas, ¿no? Olivas, encurtidos de diferente tipo. Más el calzado, que en nuestra zona es muy, muy popular y de buenísima calidad además. Y todo esto, si imponen más aranceles, será más caro exportar. No todo el mundo lo podrá hacer, bajará la exportación posiblemente, quién sabe, hasta que no pase, no sabemos lo que va a ocurrir, pero no es bueno. Obviamente si las empresas van a tener que desembolsar más, no es bueno para nosotros y ya se están planteando qué hacer. Alicante en total gana de esas exportaciones unos 406 millones de euros de Estados Unidos por exportar sus productos. Pero no estamos en el primer lugar, estamos como en el 12º, o sea, en el número 12, en el puesto 12 estamos. Así que no nos afectaría lo máximo. Sí que hay más zonas, por ejemplo, Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón incluso, exporta más que nosotros, diferentes productos, pero también lo está haciendo. Así que habrá zonas de España que estarán más afectadas por los aranceles y en general habrá muchos países seguramente también que lo serán. No sabemos si esto va a pasar o no, pero seguramente sí, porque ya ha empezado con otros países. No significa que España se va a empobrecer, que todo el mundo va a perder su empleo tampoco, pero sí es cierto que algunos sectores, sobre todo empresas más pequeñas que exportaban un poco, no van a poder asumir igual los aranceles según qué cantidad impone. También si es desorbitada, perjudicará más a los negocios. Pero si es algo asumible, igual las pequeñas empresas también o las empresas que exportan todo ello, todos los productos, calzado, agricultura, etcétera, podrán pagarlo y no nos va a perjudicar demasiado. También los sectores como por ejemplo libros, diferentes editoriales, diseño gráfico, publicaciones, artes gráficas en general y muchos más podrían estar afectados, pero realmente todo el mundo está muy, muy pendiente de qué es lo que va a hacer Trump ahora y a muchos les da incluso miedo porque no saben de lo que es capaz. Creen que puede hacer cualquier cosa de un momento a otro. Veremos a ver si es verdad. Pero España está muy pendiente de ello. La última noticia que os quería compartir es sobre el revuelo en la población extranjera sobre las nuevas medidas que anunció Pedro Sánchez hace poco. Hemos estado hablando sobre las medidas de la vivienda y una de las medidas que anunció fue un impuesto de 100% para la propiedad para todos aquellos extranjeros no comunitarios y no residentes que compran aquí en España. Significa que si una persona no va a vivir aquí, viene de fuera, no es comunitaria, es fuera de Unión Europea y quiere comprar una vivienda como inversión, pues tendría que pagar el 100% del impuesto, o sea que tendría que pagar el doble el valor de la casa por un lado y lo mismo en impuestos. Y entonces sí que lo podría hacer. Hay un revuelo tremendo en la comunidad británica, en la comunidad estadounidense, sobre esta medida. Primero, he de decir que hay muchísimas medidas, son ideas y el Parlamento seguramente no lo vaya a aprobar, pero son ideas que van lanzando al aire para saber qué posiblemente podrían hacer para mejorar la situación con la vivienda. Lo curioso es que sabemos que es mejorar la desocupación. Solo con esto ya ayudaríamos muchísimo a lo que es el mundo de la vivienda para alquiler, para comprar no tanto, pero para alquiler asequible al menos sí.
Por otro lado, para comprar la vivienda sí que es cierto que los que viven aquí pues no pueden ya permitirse tanto una vivienda cualquiera de buena calidad cerca en la primera línea de la playa, porque los sueldos no dejan. La gente de fuera con sueldos más altos obviamente sí, y por ese motivo pues piensan que si se limita la cantidad de propiedades que se compran por parte de extranjeros, haciéndoles pagar más impuestos o prohibiéndolo directamente, pues la situación mejoraría. Puede ser, pero es que los no comunitarios en total en España es como un 5% de todas las compras solo, no es la gran mayoría, así que realmente no podemos decir que vaya a ser una medida estrella. Pero sí que ha causado mucho revuelo. Mucha gente dice, España no quiere nuestras inversiones, España no quiere ni turismo nuestro, España no quiere ni que compremos casas ahí, no estamos bienvenidos. Hay mucho revuelo, muchos problemas en sobre todo pues británicos y estadounidenses, lo que hemos hablado. Muchos preguntan, ¿es verdad que va a haber este tipo de impuesto? Porque creen que ya lo están aprobando, pero no es el caso. De momento no está, solamente es una de las ideas y es muy difícil que se apruebe un 100% de impuesto, ¿vale? Es que nunca lo ha habido. Es muy complicado que esto se apruebe. Pueden haber limitaciones, pueden haber impuesto un poco más alto, pero un 100% de impuesto. Comentadnos si creéis que esto realmente es posible, que haya que pagar, digamos, el doble del importe, una parte del impuesto y otra parte de la casa. Por ejemplo, si la casa vale 200.000 euros, muchos creen que tendrán que pagar los 200.000 más otros 200.000 por el impuesto por no ser residentes aquí. Pero entonces la gente encontraría otras opciones, se harían residentes aquí al menos para comprar y después, pues un cierto tiempo después, se volverían a su país. No sé, seguro que existirían otras formas de poder hacerlo, pero sí es cierto que muchas personas están preocupadas por la desaparición del Golden Visa, por este impuesto ahora mismo. Hay mucha incertidumbre, pero aún así no ha frenado la compra de las viviendas. Todos los días la gente va al notario a firmar las compraventas y todos los días los extranjeros no residentes van a firmar las compraventas y se hacen propietarios de las viviendas aquí, al menos en nuestra zona. Por lo que de momento ni estas noticias ni nada ha conseguido frenar que mucha gente de fuera elijan comprar una vivienda soñada aquí en España, en nuestra zona, particularmente Comunidad Valenciana, Costa Blanca. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y nosotros nos vemos con un nuevo vídeo aquí en el canal muy pronto. Os deseo feliz fin de semana. Adiós.